Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y ya estamos vía Zoom con Rosendo Fraga. Gracias por estar ahí, Rosendo. No, gracias por llamarme. Bueno, Rosendo, hay muchas preguntas para hacerte, como recién decía Jorge, pero la primera que se me ocurre a mí es, me parece a mí, o en realidad el papel del presidente está totalmente desdibujado, a tal punto que, por ejemplo, tuvo un hijo y no repercutió en la sociedad eso, pasó inadvertido. Bueno, sí. Yo creo que acá hay, ¿no es cierto?, una pérdida de espacio político por parte del presidente, y tiene una explicación, yo diría, bastante simple. El espacio que ocupa la vicepresidenta. Nunca tuvimos un vicepresidente con tanto poder político en la Argentina como es Cristina Fernández de Kirchner. Y esta pérdida de espacio, me parece, se corresponde al rol muy fuerte que tiene la vicepresidenta. ¿Es lógico que la gente de Cambiemos piensen que ya ganaron la elección del 2023? No, en ninguna parte del mundo, un año antes, la elección está definida, ni mucho menos, ¿no es cierto? Yo digo que, evidentemente, con una economía como está, en este momento, tasa de inflación, nivel de pobreza, no es fácil para quien gobierna ganar la elección. Y esto es así. Ahora, también tenemos un sistema electoral particular. Si nuestro sistema fuera el chileno, colombiano, brasileño, francés, que hay que sacar 50% para ganar, yo diría así, el oficialismo está muy complicado. Ahora, nuestro sistema, si yo saco 40% y tengo 10 puntos de ventaja sobre el segundo, es decir, el segundo está debajo del 30, gano en primera vuelta. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede? El 40% con el poder en la mano no es imposible. Macri perdió con 41, con una economía difícil. Ahora, la otra cuestión es qué pasa con el otro 60. Bueno, este es el punto. Hay una división de la oposición que puede profundizarse. Entonces, 40% con una oposición dividida en 2, como está, o en 3, si hubiera algún problema. Bueno, ese es el escenario donde el gobierno tiene una chance. Muy bien, hablando de la oposición, lo trajiste a escena y quiero tomar esto último que dijiste. Hoy por hoy todos están siendo visibles, cada uno de su lógica, de su perspectiva, tratan de ser los posibles candidatos que confronten, no sabemos con quién todavía del frente de todos. ¿A quién vos ves con más chances legítimas de llegar a la contienda en el 2023? ¿Será Macri con este lanzamiento del libro? Primero, Milei va a ser candidato. Milei va a ser candidato y esto ya marca una división. Y si saca 10, 12, 15, lo veremos eso. Pero va a ser candidato y hay una división de la oposición. ¿Qué es lo que yo veo en Juntos por el Cambio? ¿No es cierto? Veo una tensión radicalismo-pro que no está fácil de resolverlo y la competencia interna dentro del PRO. Yo diría que, en una opinión, al que veo claramente con vocación presidencial es a Macri, ¿no es cierto? Es el punto. Ahora habrá que ver, hay que ver, falta mucho, las candidaturas se van a estar definiendo mayo del año que viene, siempre que se mantenga la paz. Falta mucho tiempo por ahora, veo un Macri que va creciendo. Bueno, Rosendo, te saluda Flavia Cartavia, un gusto. Justamente vos mencionabas el detalle de si hay paso, ¿no? Porque escuchando tu intervención en donde hablamos de poder ganar en primera vuelta con 40 puntos, con una ventaja de más de 10 con el segundo, esto es un escenario que no se ha dado durante, digamos, desde el momento que se implementaron las PASO. Eso sí era un resultado que se dio, por ejemplo, en el 2007 con Cristina Fernández, pero después, una vez que se aplicaron las PASO, no volvió a suceder ese fenómeno. Y por otro lado, también quería preguntarte respecto de, bueno, si ya lo vemos a Macri como candidato, ¿podemos entender que la candidata natural para enfrentar a un Macri sería Cristina? Bueno, primero, en 2015, ¿verdad? Es decir, hubo segunda vuelta. Hubo segunda vuelta y sacó el segundo, es decir,
Eso no hay que darlo por cerrado, ¿no es cierto? No hay que darlo por cerrado. Bueno, yo creo que Cristina, la candidatura de Cristina la vamos a ver crecer los próximos meses. En mayo tomará la decisión. Es decir, yo creo que hoy decir si va a ser candidato o no lo sabemos. Yo creo que ella va a tomar su decisión en mayo. Ahí decidirá si va a la presidencia o si va a la senaduría bonaerense, ¿no es cierto? Pero creo que Cristina probablemente va a jugar con las dos alternativas abiertas hasta el mes de mayo. Yo vislumbro un escenario muy similar al de Brasil, con dos polos de poder muy por arriba, calculo yo, del 40%. Pero más allá de esto, vos hiciste siempre mención, desde que interveniste en tu alocución, al factor económico. ¿Cómo se explica esta espiral peligrosa entre salarios, inflación, paritarias? Si el bolsillo sigue flaco y sigue perdiendo ante la inflación, ¿cómo hace un gobierno que tenga el poder, el Ejecutivo, para mantenerse y ser competitivo a la hora de la elección? Es difícil, pero no es imposible. Vos fíjate lo siguiente, el año 89, la hiperinflación. El candidato de Alfonsín, que era Angelós, sacó 38% en la hiperinflación. Macri, 3 años atrás, con una economía muy difícil, sacó 41% en la elección de primera vuelta. Es decir, lo que yo quiero marcar es decir, con una economía así, 50 no se saca. El 40 al oficialismo es un objetivo que se puede alcanzar. Después veremos si se alcanza o no se alcanza. Ahora, es decir, la polarización se da normalmente en la segunda vuelta. Aún en un país muy polarizado como Brasil, ¿no es cierto?, quedó fuera un porcentaje de votos importante. Creo que en este momento en la Argentina la polarización va a ser más leve que en otros momentos. Y la economía, ese es el punto, la economía le impide al gobierno ganar en forma mayoritaria. Eso sí, y la chance la da la oposición. Pero nunca nada está cerrado. Sí, digamos, Rosendo, quien era hasta hace unos meses el candidato natural de la oposición, por ser el jefe del distrito, de uno de los distritos más importantes, como la Ciudad Autónoma, que es Río Larreta, vemos que ya no es tan candidato natural y que cada vez se está complicando más esto de alinear al resto de la oposición. Ahora bien, yo te diré una pregunta. Vemos que a nivel regional están triunfando partidos de centro-izquierda. Y en Europa están triunfando partidos de derecha. ¿Esto es así o en realidad están triunfando las oposiciones? No, a ver, yo te diría que si uno observa, ¿no es cierto?, las elecciones que tenemos en la región, gana el centro-izquierda, pero pierde, no por muchos puntos, una derecha que antes no existía. Si vos tomas el caso de Chile, ¿no es cierto?, gana Boric, nueva izquierda, pero sale Katz el segundo con 45%, que es un candidato no de centro-derecha como Piñera, de derecha o de derecha conservadora. Tomás el caso Colombia, gana un candidato de centro-izquierda, Petro. Ahora, segunda queda un señor Hernández, que sacó el 47%, que es normalmente uno de derecha conservadora, al estilo europeo. Y en el caso de Brasil, lo estamos viendo, Lula va con más chance, pero Bolsonaro, un candidato bien de derecha, yo diría, va a quedar, bueno, cerca del que gana, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el sistema de opciones políticas se va polarizando, el sistema de opciones políticas, ¿no es cierto?, entre una fuerza de derecha y otra de centro-izquierda, más a la derecha que las que estaban antes. Siempre, pero cada caso en particular, ¿no es cierto? Yo veo a la Argentina con menos polarizado que fue Chile, Colombia y Brasil. Bueno, esto que me estás diciendo es que hay muy pocas chances para cualquier avenida del medio, provengan de la derecha o de la izquierda, y esto sube las chances de que el candidato finalmente va a ser Milei, Macri desde un lado, y desde el otro lado, como vos decís, puede ser que suba mucho la candidatura de Cristina, porque es la que representa más, digamos, al otro polo. Yo lo digo así, mirá, la moderación está pasando de moda. La moderación
que a mí es un valor que me gusta mucho en la política, tengo que reconocer que está pasando de moda. No solamente en Argentina, sino en la región, en Europa y en Estados Unidos. Rosendo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapuntos Rosendo Fraga, muy claro en sus definiciones. Bueno. Y nos dejó un panorama que uno por ahí puede vislumbrar que finalmente va a ser ese el panorama, ¿no es cierto?, del año que viene. Y me gustó la última frase, la moderación está pasando de moda, porque siempre moderación es lo que le pedimos a los políticos, ¿no? Basta de grietas, empiezan a juntarse y demás, bueno, las posiciones empiezan a radicalizarse. Exacto, un amigo mío me decía, es muy lindo juntarse, pero primero decime para qué. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos.